feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. El día de hoy vamos a continuar nuestro sobrevuelo por la Biblia y hoy vamos a ver el libro Primero de Samuel. Los dos libros conocidos hoy como Primero y Segundo de Samuel aparecen como un solo volumen en todos los manuscritos hebreos preparados antes de 1517. No fue hasta la traducción del Antiguo Testamento al griego, alrededor del siglo III a.C., cuando el libro fue dividido por primera vez en dos partes. El nombre Samuel designa contenido más bien que paternidad literaria. De acuerdo con la traducción judía, los primeros 24 capítulos de Primero de Samuel fueron escritos por Samuel, y el resto, junto con Segundo Samuel, por Natán y Gad. El sistema sacerdotal había sido instituido por Dios mismo a través de Moisés. El Señor había dispuesto que solamente los israelitas de la tribu de Leví pudieran servir en el santuario, y que solamente los descendientes de Aarón pudieran ser sacerdotes. Esto, en cierto modo, provocó que para un levita del linaje de Aarón no hubiera muchos requisitos para cubrir el puesto, por lo que a veces llegaban a corromperse, como Nadab y Abiú, hijos de Aarón que ingresaron ebrios para el servicio religioso. Fineés y Ofní, los hijos del sacerdote Elí, no eran muy diferentes de aquellos. Veamos primero de Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante esto? Envió a un profeta a hablar con el sacerdote Elí para comunicarle lo que sucedería. Veamos primero de Samuel capítulo 2, versículos 34 al 36. Y te doy esta señal: tus dos hijos, Ofní y Finés, morirán el mismo día, pero yo levantaré a un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán: dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Si bien Dios había establecido quiénes se encargarían del sacerdocio, también se arroga el derecho de anular esta herencia familiar y poner como sacerdote a alguien que no es de la descendencia de Aarón. Veremos más adelante quién es ese ungido del que habla, pero mientras tanto veamos quién es el sacerdote que Dios levantó en reemplazo de Ofní y Finés. Leamos primero de Samuel capítulo 2, versículo 18. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Del mismo modo que ocurrió con Samuel, ocurrió con el Señor Jesús, que siendo de la tribu de Judá, fue elegido por Dios como profeta y sacerdote por encima de los descendientes levitas de Aarón, Anás y Caifás. La lección para nosotros hoy es que no deberíamos pensar que aquello que hemos heredado de nuestros padres nos da algún tipo de ventaja espiritual sobre los demás. Dios tranquilamente puede buscarse a alguien que cumpla mejor nuestra función. Una vez oí de un hombre que llevaba a un amigo en su auto y que cuando el acompañante abrió la guantera de curioso, vio un ejemplar de la Santa Biblia. «No sabía que eras creyente», le dijo el copiloto. «No lo soy», respondió el del volante. «Solo la llevo allí porque a veces me tomo unos tragos con la gente de la oficina y no quiero que me pase nada al manejar de vuelta a casa». Tal vez suene gracioso, pero esta anécdota es muy real. La superstición a veces hace que la gente le adjudique poderes milagrosos a un colgante, una piedra, una bufanda, una estatua, un gesto con las manos o un libro. Si bien no podemos negar que la Biblia es un libro sobrenatural, porque allí mismo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero así y todo no tiene ningún poder si no la leo. La palabra de Dios es inefectiva para cambiar mi vida si no la incorporo a través de la lectura y la obediencia. El arca del pacto era una caja de madera hermosamente tallada y bañada en oro. En su interior había 2 tablas de piedra en las cuales Dios mismo había escrito con su dedo los 10 mandamientos.
Con la misma idea supersticiosa del conductor del automóvil que mencionábamos antes, los israelitas llevaron el arca a la guerra para poder vencer. Veamos primero de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor, que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Aquí vemos que los israelitas creían que no había necesidad de leer y obedecer la ley de Dios, solo era necesario tenerla con ellos, para que el Señor pelee la batalla por ellos. Pero la realidad es otra, como leemos en 1 de Samuel capítulo 4, versículos 10 y 11. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios, y murieron Ofní y Finés, los hijos de Elí. Entonces, no solo Israel perdió la batalla con el arca del pacto entre ellos, sino que los filisteos se robaron el arca. Es como si un ladrón le robara el auto a nuestro amigo conductor de la historia y además del auto se lleva consigo la Biblia de la guantera. Jesús nos informa que de nada sirven las formas exteriores y los amuletos, cuando pregunta en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Mucha gente dice ser cristiana y llama Señor a Cristo, pero muy pocos desean leer la Biblia y obedecer sus mandamientos. Resulta que Samuel fue un siervo fiel de Dios, pero que no hizo un buen trabajo criando a sus hijos Joel y Abías. Parece que estos eran muy parecidos a Ofní y Finés, hijos de Elí. Como el pueblo ya conocía la forma de conducirse de ellos, deseaba que se garantice un liderazgo competente para la nación. Entonces, en vez de esperar a que Dios ponga las cosas en su lugar, ellos hicieron un pedido. Veamos primero de Samuel capítulo 8, versículo 5. Le dijeron: Tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Israel quería estar a la moda, deseaba ser como el resto de las naciones. No les gustaba la idea de que Dios fuera el gobernante, querían a un ser humano allí. No les gustaba la idea de que lo religioso rigiera la sociedad, deseaban lo político. Obviamente, este no era el plan de Dios, pero muchas veces el Señor autoriza lo que no es lo mejor para nosotros. Veremos cuando estudiemos los libros de los reyes lo triste y desgraciado que es el experimento, pero por ahora permanezcamos con Samuel. La lección que podemos desprender de esto es que no deberíamos intentar agregarle nuestros caprichos a los planes de Dios, porque a lo mejor nos lo concede para que conozcamos las malas decisiones e ideas que podemos llegar a tener. La verdad es un escudo contra el enemigo de Dios. Si uno no está protegido, el error y las fábulas pueden ingresar en la mente y envenenar nuestras vidas. Esto es lo que pasó con el primer rey de Israel, Saúl, de la tribu de Benjamín. Él no atesoró la verdad en su corazón, desobedeció varias veces las órdenes directas de Dios a través del profeta Samuel. Entonces Saúl quedó expuesto al enemigo. Veamos primero de Samuel capítulo 16, versículos 14 y 15. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: Como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Aquí podemos ver que en el momento en que rechazamos al Espíritu Santo, otro tipo de espíritu toma su lugar, y en vez de traernos paz y guiarnos hacia la verdad, nos atormenta y nos hace sufrir. Allí dice que el Espíritu viene de parte del Señor, pero se debe comprender que viene de parte del Señor en el sentido que Él no lo impide, no en el sentido que Él lo provoca. Ahora, ¿qué síntomas tenía Saúl? ¿Qué tipo de tortura mental le era infligida por este demonio? Luego del triunfo de David sobre Goliat y el triunfo de Israel sobre los filisteos, el pueblo recibió a los vencedores con cantos de victoria. Veamos primero de Samuel capítulo 18,
versículos del 7 al 9. Y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le han dado crédito por 10.000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Este espíritu inmundo trabajaba en la mente del rey Saúl, haciendo de filtro de la realidad y dándole motivos para tener celos, envidia y resentimiento. Al oír el canto de las mujeres recibiendo al ejército, le molestó que a David le dieran más número de victorias que a él, aunque esto era así efectivamente. A partir de esto, llegó a la descabellada conclusión de que David quería sacarle el reino. Desde entonces, Saúl intentó varias veces matar a David. Ese es el tipo de tormento del enemigo. Nos quita la paz y disfraza de enemigo a nuestro prójimo, y sugiere motivos ocultos y malignos para su ayuda desinteresada. La lección para nosotros es que deberíamos atesorar y obedecer la verdad, para que no nos ocurra como a Saúl y perdamos la paz y la alegría de vivir. Si bien el temor de Saúl que David quisiera el reino era infundado, la realidad es que Dios quería a David como rey. Se lo había anunciado al mismo Saúl a través del profeta en 1 de Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. A veces, la gente que logra llegar a la cima del mundo, ya sea un cargo importante en una empresa o en el mismo gobierno, y tienden a pensar que automáticamente ya no son responsables ante nadie más que ante sí mismos. Tienden a pensar que tienen inmunidad y obran con impunidad de acuerdo a su capricho y deseo. Dios nos dice en este libro que no es así. Aunque todos los seres humanos ignoren nuestros errores, aunque no puedan hacernos nada por nuestra posición, hay uno en los cielos que sí puede. Esto ocurrió también en Babilonia, cuando Dios humilló al rey Nabucodonosor que se negaba a reconocerlo, en Daniel capítulo 4, versículo 31. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: Este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Nabucodonosor terminó privado de su cordura. Quedó como un animal salvaje comiendo pasto durante 7 años. Cuando pasó el tiempo y volvió en sí, reconoció a Dios. En el caso de Saúl, ya no era posible la reconciliación. El monarca había ido demasiado lejos. Dios envió a Samuel a ungir al nuevo rey de Israel para reemplazar a Saúl. En casa de Isaí, David es traído ante el profeta. Veamos 1 de Samuel capítulo 16, versículo 12. Isaí mandó a buscarlo, y se lo trajeron. David era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: Este es, levántate y úngelo. No hay cargo lo suficientemente alto del cual no se pueda caer. Eso sí, cuanto más alto el cargo, más larga y dura será la caída. No deberíamos permitir que nuestro cargo o posición nos haga desviar la verdad de nuestras mentes. Otro efecto de la verdad en el corazón es que nos impide actuar mal. Cuando aceptamos la verdad, no solo nos escuda del enemigo, sino que nos escuda del mismo mal hacer. Saúl comenzó a perseguir implacablemente a David con todo su ejército, y el hijo de Isaí, ungido por Dios como rey, tuvo que vivir huyendo por mucho tiempo. En una oportunidad, Saúl estaba indefenso en una cueva, y David estaba cerca de él. Veamos 1 de Samuel capítulo 24, versículos del 4 al 6. Y estos le dijeron: En verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: Yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo mejor que te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, y le dijo a sus hombres:
que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. David se negó a matar a Saúl, aunque el rey lo estaba persiguiendo como a un animal, y aunque Dios le había confirmado que el reino sería suyo. David se negaba a lastimar al ungido del Señor. Una nueva oportunidad se le dio poco después. Veamos primero de Samuel capítulo 26, versículos 8 y 9. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo, de un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo, y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? David estaba decidido a no dañar al ungido del Señor. ¿Qué es el ungido? En la Biblia se muestra que hay dos tipos de unciones: la unción sacerdotal, que se le efectuó al hermano de Moisés, a Aarón, y la unción real, que representa el llamado de Dios a un ser humano como rey. La palabra ungido en hebreo es Meshiach, de la cual proviene la transliteración Mesías, y Christos, Cristo en griego. El ungido del Señor era todo aquel sacerdote y rey de Israel llamado al cargo, pero en especial el ungido del Señor es el Señor Jesucristo. Entonces, si no podía matar a Saúl porque era el ungido del Señor, ¿cuál es el plan de Dios? Veamos el versículo 10. Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que Él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. La realidad es que Dios no hirió a Saúl, ni lo hirieron otros, ni le llegó la hora de morir. Saúl terminó suicidándose cobardemente con su propia espada. La lección es que David se negaba a hacer algo que lastime al ungido del Señor. Nosotros como creyentes deberíamos tener la misma experiencia que el hijo de Isaí, y detener nuestra mano de no hacer nada que lastime al ungido del Señor, al Mesías, al Cristo. Entonces, en esta mañana hemos visto 6 lecciones acerca de la verdad en el libro primero de Samuel. Vimos que la verdad no es hereditaria, no importan los privilegios mundanos que puedas tener gracias a tu familia. Dios te hace responsable de la verdad como a cualquier otro. La verdad no es un amuleto. Si no leo y obedezco la palabra de Dios, la Biblia no me servirá de nada. La verdad no siempre es lo que Dios permite. A veces Dios permite que se cumplan nuestros caprichos para que nos demos cuenta lo equivocados que estábamos al pedirlos. La verdad nos protege del enemigo. Cuando rechazamos la verdad, la única opción es ser llenos de engaño y mentira, y eso trae tristes consecuencias para nuestra vida. La verdad no se anula por la autoridad. No importa qué tan alto lleguemos en este mundo, siempre podemos caer de allí si desobedecemos a Dios. Y la verdad nos impide lastimar al ungido. Si ponemos en práctica la verdad, nunca haríamos algo que lastime al ungido del Señor, a Jesucristo. Muy bien, podríamos resumir todas las lecciones que hemos visto en esta mañana en solamente una. Debemos leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios, atesorarla en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esa es simplemente la gran lección que se esconde detrás de las 6 lecciones que vimos en esta mañana. Y ahora quisiera invitarte, si a ti te gustaría participar en una oración para pedirle a Dios que nos ayude a leer, estudiar y obedecer su palabra. ¿Te parece? Solamente tienes que cerrar tus ojos, inclinar el rostro para que podamos elevar nuestra oración diciendo: Padre, gracias por tu Santa Biblia. Gracias por el libro primero de Samuel, Señor, en el cual podemos encontrar muchas lecciones, de las cuales en esta mañana solo vimos 6. Padre, podríamos resumir todo lo que hemos visto, que es necesario que nosotros alberguemos tu verdad en nuestro corazón. Tú nos harás responsables, Señor, con lo que hagamos de tu verdad, y es por eso que te pedimos que nos ayudes a leer tu palabra, estudiarla, memorizarla y obedecerla. Te pido especialmente por esta persona que hoy está escuchando estas cosas por primera vez, que ayudes a esta persona, Señor, que está tomando una decisión de obedecer tu palabra. Ayuda, Padre, a que esta persona pueda leer
y obedecer tu palabra y atesorarla en su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ha sido un gusto estar contigo. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos y te dejo una sugerencia para que veas luego de este video. Que Dios te bendiga.